Este día domingo estamos desarrollando una reunión. No vamos a decir que es especial, porque todas las reuniones son especiales, porque nuestro invitado de honor o el invitado indispensable es el Señor, es Dios, que deseamos, pedimos y necesitamos que esté en medio nuestro en todas las reuniones. Pero sí es una reunión diferente, porque hemos invitado a familiares, amigos, vecinos, para poder escuchar un mensaje que es el que Dios quiere que nosotros recibamos como seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos este mensaje. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo determina y no es el hombre el que se lo inventa. Es Dios. Y entonces, a algunos de nosotros nos podría resultar chocante, como ya vamos a entrar en detalle, esta idea. La idea de nacer de nuevo. ¿Qué sentido tiene nacer de nuevo? Y lo que nosotros podamos pensar es lo mismo que pensó el hombre a quien el Señor le dijo estas palabras. Entremos en detalle. Nuestro texto está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como decíamos, nos resulta un poco difícil de entender esta idea, la necesidad de nacer de nuevo. Y no tiene lógica. Lo que él pensó, lo que este hombre pensó, Nicodemo, lo pensaríamos nosotros. No tiene lógica. Entrar en el vientre de la madre y volver a nacer. No tiene sentido. Veamos quién era Nicodemo. Nicodemo era una persona muy importante, reconocida dentro del pueblo judío. Era un hombre entendido en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Era versado, era muy intelectual. Así era Nicodemo. Y para ser de la profesión que él era, fariseo, tenía que aprenderse la ley de Dios, la del Antiguo Testamento. Entonces, imagínense, ¿cómo puede ser posible que el mismo Señor Jesús llegue a donde un maestro de la ley, alguien que conoce la ley, y le empieza a decir cosas que no entiende? ¿Cómo es posible?, le dice. Nicodemo era un religioso, porque conocía muchísimo, conocía todo el ritual que se debía de hacer en relación a las cosas de Dios. Entonces, vemos nosotros a Nicodemo. Fíjese, lo que queremos es que usted se forme la idea de quién era Nicodemo. Y la otra, si nosotros llegamos al nivel de conocer lo que conocía Nicodemo, creo que todos nosotros nos quedaríamos cortos de decir: yo sé lo que él sabía en cuanto a aprenderse la ley de Dios. Pero no. Entonces ellos se la aprendían de memoria, y además
ellos eran muy celosos de la ley. Ellos eran un grupo de personas quienes, si no cumplía con las leyes de Dios, lo marginaban. Decían, no, este no debe de estar aquí. O yo no me debo juntar con esa persona. Porque ellos eran radicales. Ellos hacían acepción de personas, principalmente con los que no eran judíos. Ellos se apegaban totalmente a lo que eran los rituales del Antiguo Testamento. No había duda en cuanto a la calidad de persona que era. Y un dato muy curioso, miren. Leímos que Nicodemo dice que llega a buscar a Jesús, pero de noche. Y esto nos da la pauta para pensar que como él era de un grupo selecto, era de un grupo que se entendía, era de los mejores desde el punto de vista religioso. Entonces, no quería que otras personas lo vieran que llegaba a buscar a Jesús, porque los fariseos odiaban a Jesús. Entonces se da una conversación entre Jesús y Nicodemo. Es de noche, no hay público, ya están a punto de cenar, de dormir, como sea, no vemos la hora, pero es de noche y la conversación es entre ellos. Y si nosotros vemos las palabras de Nicodemo, el Señor Jesús lo confronta y llega al punto de la necesidad que tenía Nicodemo. Lo primero que queremos ver es aquello que Dios le expone, que el Señor Jesús le expone a Nicodemo y que es imposible para nosotros los seres humanos. Y así como fue imposible para la época de Nicodemo, es imposible para hoy en día y será imposible por siempre. ¿Qué es lo primero que queremos ver? Veamos las palabras de Nicodemo. Ahí en Juan 3:2. Fíjese las palabras. Quiero que vea gramaticalmente las palabras de Nicodemo. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuántas preguntas le hizo Nicodemo ahí a Jesús? Ninguna. No hay ninguna pregunta. Las tres cosas que le dice son afirmaciones. Son verdades que Nicodemo no está preguntando, sino las está dando por sentado. ¿Cuáles son las tres verdades? Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y es cierto. Segundo, nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y tercero, si no está Dios con él. Hay tres verdades y son ciertas. Entonces, estas palabras de Nicodemo están reconociendo quién era el Señor Jesús. Él, dentro de su religiosidad, en su interior, él decía, este Jesús es diferente. Pero no quería que los otros supieran. No quería que su familia supiera. No quería que su grupo de fariseos supiera lo que él pensaba de Jesús. Entonces, veamos la respuesta del Señor Jesús. En el versículo 3, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué relación tenían las palabras de Nicodemo con la respuesta del Señor Jesús? Ninguna, nada que ver. Nicodemo llega haciéndole halagos a Jesús, verdades, llega haciéndole halagos, pero el Señor Jesús se va por otra cosa, se va por otra vía, por otro tema, se va por una forma que Nicodemo no se esperaba que le saliera el Señor Jesús desde el inicio. Y le dice, fíjese, le dice,
Viene Nicodemo y le dice, y lo ensalza y le dice la verdad. Y el Señor Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo, Nicodemo. No dice dónde están los demás, si escuchan la aclaración del Señor Jesús. Pero Él le hace ver algo, Él dice, tienes que nacer de nuevo. Porque en Nicodemo había una duda, una inquietud de cómo podía ser salvo, a pesar de ser un hombre religioso que conocía la religión más antigua. La iglesia más antigua a la que él pertenecía no tenía la respuesta. Y él quería saber cómo podía ser salvo. Él sabía que en el fondo era un pecador. Fíjese, los fariseos pensaban que ellos eran tan rectos que eran casi perfectos. Ellos no se equivocaban, conocían la ley, practicaban el ritual. Pero muy en el interior del corazón de Nicodemo, él en su interior decía, yo soy pecador y necesito ser salvo. Yo soy pecador y necesito salvarme. ¿Cómo encuentro yo la salvación? Esa era la duda que llevaba Nicodemo en su corazón, en su interior. Y el Señor Jesús le responde a Nicodemo, porque el Señor va al grano, va sin rodeos a responder la necesidad de todo ser humano. ¿Cómo poder ser salvo? Aquí estamos hablando de un hombre que conocía los mandamientos, no solo los 10 mandamientos, conocía toda la ley que habla el Antiguo Testamento. Él conocía lo de lavarse, no comer carne, todo lo practicaba. Entonces él podría haber pensado, yo soy perfecto, yo estoy bien, y cuando muera voy a ir al cielo. Pero no, aquí había un hombre que conocía las cosas de Dios, pero que no sabía cómo poder ser salvo. Y esa duda es la que todo ser humano en el fondo de nuestro interior la tenemos. ¿Cómo poder ser salvo? Esta es la necesidad de todo ser humano. Y el Señor Jesús le hace ver que es una necesidad que ningún hombre se la puede dar a otro hombre. Es una necesidad que nadie puede lograr por sus propios medios. Nadie puede pensar, bueno, yo voy a hacer un viaje, voy a hacer una peregrinación a Israel, voy a ir a Jerusalén y voy a andar donde el Señor anduvo, me voy a poner sandalias y voy... Nada, absolutamente nada. Porque es imposible para el hombre poder obtener la salvación. Ahora bien, necesitamos conocer cuál es la manera de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? Fíjese, yo no debo de pensar, bueno, ¿qué piensa él? ¿Qué piensa ella de cómo es la salvación? A ver, dígame. No, usted y yo debemos de preguntarnos, ¿cómo dice Dios? ¿Qué dice Dios en función de la salvación? No el método que se ha inventado a alguien que parezca bonito, que sea, que pareciera funcional, pero no es lo que Dios dice. La salvación es de Dios. La salvación no está en las iglesias, la salvación no está en los pastores, la salvación no está en los sacerdotes, la salvación no está ni en la iglesia más nueva, ni en la más antigua, ni en la más grande, ni en la más pequeña. Entonces la pregunta que deberíamos de hacernos nosotros es, ¿cómo obtener la salvación? ¿Cómo recibir yo? ¿Cómo estar seguro de que yo al morir, no importa qué me pase, si un accidente o una enfermedad, no importa cómo, pero yo necesito tener la certeza de que al morir voy al cielo? Nuestro texto en Juan 3, versículo 4 nos dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La manera de Dios no es lógica para el hombre. La manera que Dios ha establecido de cómo obtener la salvación
no tiene un razonamiento para el hombre y de decir, bueno, si hago esto y hago aquí, tiene sentido. Pero no. Dios no está diciendo que sea entendible por el hombre, porque nosotros como seres humanos no necesitamos entender todo el plan de Dios, sino recibirlo como dice Dios, no como dice la iglesia, no como dice el hombre, no como dice el dogma, no como dice mi ley, no, es como dice Dios que es que yo puedo obtener la salvación. Nosotros como seres humanos podríamos tener infinidad de maneras y todas podrían tener buen sentido. Pero mire lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 12. Mire Proverbios 12 cómo nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero, mire, ahí están esas 4 letras que hacen la gran diferencia. Pero su fin es camino de muerte. El Señor está diciendo en la Escritura de que hay caminos que a las personas les podría parecer, aquí está, este camino, mire, si yo avanzo, si yo camino de rodillas de aquí a 1 kilómetro y llevo en mi espalda el nombre que diga ahí, por Jesús lo estoy haciendo, Dios dice, a ustedes les parece bien. Mire, si yo me porto bien y doy ayuda a los pobres, al necesitado, y le doy dinero de lo que yo recibo, de lo que yo gano, yo doy una parte al necesitado, está bien que lo haga. Hágalo, sígalo haciendo, ayúdele al necesitado, está bien, pero eso no le ayuda para obtener la salvación. Porque le parece, como dice la Escritura, al hombre le parece bueno, le parece seguro ayudar a las personas, pero su fin, dice la Escritura, que es camino de muerte. Aunque sean métodos que tengan buena apariencia, un gran esfuerzo del hombre, un maltrato del hombre, pero no son efectivos desde el punto de vista de Dios. Miren, hermano, aquí no consiste en el criterio que yo tenga como ser humano, no consiste en que tenga peso o validez el criterio personal mío como pastor, no. A usted no le debe de preocupar qué piense yo, cuál es mi idea, sino qué dice la Biblia, qué dice Dios. Eso es lo importante. No lo que yo me pueda inventar. Entonces, Dios ha determinado que la salvación sea imposible para el hombre. Que sea de tal manera que el ser humano no la pueda obtener por sí mismo. Mire, da hasta cierto punto tristeza. En las noticias sale muchas veces tal jugador de cualquier deporte famoso, o un cantante, o un actor, una actriz, y dice que lo que tiene ahorrado son 80 millones de dólares. 300 millones de dólares. Y otros que más de 1,000 millones de dólares. Ni escribir podemos ese número, fíjense. Y uno podría pensar, ese ya tiene la capacidad para comprar con unos cuantos millones su salvación. De ninguna manera. Dios ha determinado que ninguna persona sea capaz de comprar o ganar su salvación. Entonces, nosotros vemos lo que dice Lucas capítulo 18, versículos del 26 al 27, y dice así: y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo?
Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor Jesús está dejando por sentado: ustedes no pueden, pero yo sí. El Señor está dejando una verdad que necesitamos entender, en donde Dios me está diciendo: tú no te puedes ganar, tú no puedes obtener la salvación, imposible, pero yo sí. Porque dice: lo que para el hombre, nosotros como seres humanos, es imposible, para Dios sí es posible. Entonces, ¿en qué momento yo necesito recibir u obtener esa oportunidad de parte de Dios? Vea lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. No, dice que el hombre muere y después de su muerte se prepara para obtener el juicio delante de Dios. Todos los seres humanos vamos a morir tarde o temprano, y después de esa muerte dice que nos vamos a presentar delante de Dios. Toda la humanidad nos vamos a presentar delante de Dios a un juicio. Un juicio donde se va a determinar qué pasó mientras nosotros estuvimos en esta tierra. Entonces no hay oportunidad de decir: bueno, los que ya murieron están allá esperando para que los que estamos aquí en la tierra hagamos cosas en beneficio de los que ya murieron. No existe. No dice la Biblia que se pueda. Dice que después de la muerte es un juicio, y ahí ya no hay de dónde sacar. No, pero es que mire, ahí hagamos una coma, ahí en esa coma pongamos que puede pasar algo. No, no dice. Entonces después de la muerte viene un juicio en donde todos nos vamos a presentar delante de Él. Entonces, lo que nosotros necesitamos determinar es qué va a pasar en mi vida mientras yo estoy aquí en la tierra. ¿Cuántos años tiene usted? Unos acaban de empezar. Tenemos allá niños, allá afuera niños en donde hay de 4 años, tan pequeñitos, fíjese. Pero aquí ya llegamos a algunos que pasamos unas buenas decenas de años. Ahí dejémoslo, no vamos a entrar en detalles. Pero Dios ya nos concedió bastantes años. Pero va a llegar un momento en el que de lo que haya pasado en esta tierra nos van a pedir cuentas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y vamos a dar cuentas de lo que oímos y entendimos de parte de Dios. Bueno, lo primero que hemos desarrollado es lo que es imposible para el hombre. ¿Qué es imposible para el hombre? Obtener su salvación. Bueno, ahora veamos lo que el Señor le enseña a Nicodemo. Y le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y ahí mismo le enseña que el nuevo nacimiento procede de Dios. Volvemos y hacemos énfasis: no es de los pastores, ni de los sacerdotes, ni de ningún líder. El nuevo nacimiento es de Dios. Veamos por qué es de Dios. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que nos dice Santiago 1:18. Dice: Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿De quién está hablando Él, de su buena voluntad? Está hablando de Dios, si nosotros vemos el contexto. Entonces, lo que está estableciendo la Biblia es que
La salvación viene de Dios. La controla Dios, la da Dios, la regala Dios. Dios no vende la salvación. Dios no dice, si me da una ofrenda de tanto, yo te doy la salvación. O si me das el diezmo de tu trabajo, No, a Dios no le interesa su dinero, no le interesa nada suyo. Él está diciendo yo, porque dice la Escritura, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra. Viene de Dios. Mire de dónde. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Nos hace volver a nacer por su gran misericordia. Primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, volver a nacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces está estableciendo que es la pura misericordia de Dios la que interviene para que un ser humano nazca de nuevo. Ahí está implícito, porque incluye la palabra renacer. Él de su misericordia, por su gran amor, dice, yo los hago nacer de nuevo. Depende de Dios, no del hombre, el nuevo nacimiento. Y miren quiénes. Veamos lo que pasó aquí con Nicodemo. Juan 3, versículo 2. Nos dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí viene Nicodemo, fíjese. Viene Nicodemo. Voy a hacer un paréntesis. Le pido que en la actitud de Nicodemo nosotros podamos decir: ahí estoy yo. Yo soy ese Nicodemo. Y Ovidio va a decir: yo soy ese Nicodemo. En todo lo que se habla de Nicodemo, podamos pensar, Daniel va a decir: yo soy ese Nicodemo. Y veamos entonces qué dice a Nicodemo. ¿Qué dice esta situación que está viviendo Nicodemo? Nicodemo reconoce quién es Jesús, porque tenía esa necesidad en el corazón. Y entonces el Señor le enseña a Nicodemo, por la misma necesidad que él tenía, por la misma duda que había en su corazón, el Señor le enseña a Nicodemo cómo puede ser salvo, cómo puede nacer de nuevo Nicodemo. Entonces, si ya establecimos dos cosas, establecimos que hay necesidad de nacer de nuevo para ser salvo. Y lo segundo, hemos establecido que es Dios quien hace que la persona nazca de nuevo. Son dos cosas. Entonces veamos la tercera. La tercera es nacer de nuevo a la manera de Dios. No a la manera inventada de los hombres, no a la manera inventada por las religiones, no a la manera inventada por las iglesias, sino lo que Dios dice. Veamos nuestro texto. En Juan 3, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces le establece dos cosas. Quiero que me ponga mucha atención en esto que vamos a enseñar sobre qué implicación tiene nacer del agua y nacer del Espíritu, que la misma Biblia lo enseña. Así es que ponga mucha atención, no hable con el de la par ni la de la par, y ponga atención en lo que vamos a ver. Fíjese bien, nacer del agua. Efesios capítulo 5, versículo 26. Nos dice el apóstol Pablo. ¿De qué nos habla el agua? Bueno, dice:
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Bueno, aquí Dios ya introduce el significado o el uso del agua. ¿Qué le dice a Nicodemo? Nicodemo, tienes que nacer del agua. ¿Qué le está diciendo? Nicodemo, tienes que nacer de acuerdo a lo que dice la palabra, porque la palabra te va a limpiar. Lo que dice la Biblia va a limpiar tu vida, tu andar. Lo que dice la Biblia es lo que establece lo que Dios quiere decirle a cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces le habla del agua y sabemos que uno de los usos que tiene el agua es para limpiar, es para lavar, es para quitar lo sucio. Entonces ese es el uso que el Señor acá le está dando a el agua. Es la palabra que limpia. Veamos qué va a limpiar. Por favor, vea Jeremías capítulo 33, versículo 8. Jeremías 33, 8. Mire lo que nos dice en el Antiguo Testamento. Jeremías 33, versículo 8. Dice así: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Veamos el orden, veamos la lógica de Dios. Le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer del agua. Ok, ¿qué es el agua? La palabra. ¿Y qué es lo que quiere limpiar en nosotros? Dice, aquellos pecados con que pecaron contra mí. Aquellos pecados con los que se rebelaron contra mí. Aquellos pecados que ensucian al ser humano. Entonces lo que el Señor está diciendo a Nicodemo de que es necesario nacer del agua, le está diciendo, es necesario la limpieza de tu vida, de tus pecados. Es necesario todo eso que tú haces y que tú sabes. Lo quiero limpiar. Yo quiero hacer una limpieza en tu vida de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Volvemos. No depende de las cosas que sepa el pastor. No depende de las cosas que sepa mi esposa, o que sepa el esposo, o que sepa el papá, o que sepa el hijo, sino de las cosas que Dios sabe. Porque mire qué interesante. El Señor está diciendo de todos los pecados que han ofendido mi santidad. Todos los pecados contra mí, dice el Señor. Si nosotros le hicimos algo a otra persona, si le robamos el vuelto, le robamos el IVA, le robamos lo que sea, hicimos algo que a Dios no le agrada, esas cosas, Dios dice, esos pecados son contra mí. Lo que usted haya hecho, lo que yo haya hecho de ofensa a una persona, son pecados en contra de Dios. Entonces el Señor dice, yo quiero limpiar eso en tu vida para que tú no sigas igual. Yo quiero limpiar tu andar, tu diario vivir, yo lo quiero limpiar. Bueno, estamos con nuestros pecados entonces. ¿Y a qué nos debe de llevar esto? Miren lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19, por favor. Hechos 3:19. Nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Hay una relación entre la palabra de Dios, los pecados y el arrepentimiento. Hay una secuencia, hay una cadena que no se puede evitar, no se puede cortar, en el sentido de que si yo soy pecador y Dios me descubre que de todo lo que yo he hecho, entonces Dios me dice, hay necesidad de que haya un arrepentimiento de todo eso que tú has hecho en toda tu vida. La palabra arrepentimiento o arrepentirse, que se utiliza ahí en el libro de Hechos, es una palabra griega, fíjese. Y esta palabra griega significa pensar diferente. Arrepentirse implica pensar diferente. ¿En cuanto a qué? En cuanto al pecado. Si yo reconozco y digo, ay Señor, yo he hecho tantas cosas que me han gustado, que me han agradado, todo el pecado, mire, todo el pecado es agradable, todo el pecado es satisfactorio para el cuerpo, para el alma. El problema son las consecuencias. Entonces, mi pensar diferente es que yo diga, Señor, ya no quiero ver agradable esto que yo he hecho y que te ha ofendido. Quiero pensar diferente en relación al pecado. Me quiero arrepentir. Quiero que haya un arrepentimiento, de un volverme de lo que he estado haciendo y tener un estilo de vida diferente. De aborrecer, de cambiar de manera de pensar, de que a mí me gustaba esto y de decir, Señor, cambia mi forma de pensar sobre el pecado que yo he estado practicando. Entonces, nacer del agua que el Señor le decía a Nicodemo implica una limpieza que hace la palabra de Dios y que esto conduce al nuevo nacimiento. Veamos por favor lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Fíjese, estamos hablando del nuevo nacimiento, un volver a nacer, un renacer. Dice, siendo renacidos, no de simiente o semilla, ¿verdad? O no de origen corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. Usted no puede decir, pero es que el nuevo nacimiento es solo hacer mi cuerpo chiquito y entrar y salir del vientre de la madre. No. El Señor está dando un significado de la implicación que tiene nacer del agua. Es la palabra de Dios la que nos lleva a un renacer, a un volver a nacer, para que nuestra vida sea diferente. Ahora bien, el texto que nosotros hemos visto nos habla de dos cosas: el nuevo nacimiento, nacer del agua, y ¿de qué más? Del Espíritu. San Juan capítulo 3 versículo 5. El Señor Jesús, hablando siempre con Nicodemo, le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces son dos requisitos, dos implicaciones que el Señor le enseña a Nicodemo y a nosotros para poder nacer: el agua y el Espíritu. Bueno, veamos qué nos habla del Espíritu. En Santiago capítulo 1, versículo 18.
Esto nos indica, nacer del Espíritu, nos enseña, nos indica que en todo tiene que ver Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces, Dios no separa el nuevo nacimiento de Él, sino que dice, es imposible para el hombre y necesitan la palabra. La palabra dice que son pecadores los seres humanos y que necesitan arrepentirse. Y lo segundo, dice Dios, yo intervengo en el nuevo nacimiento de todo ser humano. Veamos qué dice Santiago 1, versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Miren, aquí encontramos el resumen de todo lo que hemos hablado esta mañana. Dice Él, hablando de Dios, hablando de Jesús, no hablando de la iglesia, no hablando del pastor, sino que dice Él, el Señor, dice Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Aquí está la palabra y el Espíritu obrando en la persona para que pueda nacer de nuevo y poder ver y poder entrar al reino de los cielos. El Señor deja establecido que no es que el hombre lo gane por sus propios medios. No es que el hombre lo compre con su dinero, con sus posesiones. No estamos hablando de algo que se pueda obtener con dinero, como esos viajes que están organizando a la luna o viajes al fondo del mar que cuesta $500,000, $1,000,000. No estamos hablando de nada que tenga que ver con dinero, porque si no, solo los adinerados, los ricos podrían ir. El Señor está estableciendo que es por el arrepentimiento de nuestros pecados y por la intervención de la mano divina de Dios que Él nos hace nacer a quien Él quiere, hace que suceda ese milagro. Usted puede tomar una decisión esta mañana de decir, eso del nuevo nacimiento, eso de Dios, que la palabra y que el Espíritu, eso no es conmigo. Mire, es su decisión. Pero lo que dice la Biblia no va a cambiar por su decisión. Lo que Dios ha dejado establecido es el punto de vista de Dios, la apreciación de Dios, es lo que Dios tiene determinado que así es. No hay manera de cómo cambiar lo que Dios ya dejó establecido. A Dios no le podemos decir, bueno, me voy a ir por un atajo por aquí y voy a hacer esto. No funciona. El nuevo nacimiento es estrictamente indispensable para que una persona pueda ser salva. No son las religiones ni las iglesias, ni la más nueva ni la más antigua, la que tiene la salvación para podérsela dar a quien ellos quieran, sino que es Dios que la da a quien Él quiera. No depende de cuánto podamos hacer o cuánto podamos dar, ni cuánto conozcamos de Dios. Usted puede conocer los libros de la Biblia, puede conocer los 10 mandamientos, puede conocer los nombres de los apóstoles, puede conocer Juan 1:12, puede conocer lo que quiera, pero el nuevo nacimiento proviene de Dios. Nicodemo era un hombre rico y conocedor de la palabra de Dios, pero eso no lo hizo salvo. Y el mismo Señor lo confronta y le dice, esto es necesario, Nicodemo. El nuevo nacimiento
que el Señor le presenta a Nicodemo es el mismo nuevo nacimiento que necesitamos hoy en día. Que todo ser humano, toda persona necesita para poder tener certeza de la salvación. Es necesario el nuevo nacimiento. Y para terminar, mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de arrepentimiento. El día de confesarle a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Y decirle: Señor, he entendido lo que dice tu palabra. Y necesito que tú hagas esa obra de el nuevo nacimiento en mi vida. Yo no se lo puedo dar. Ni los cantos que entonamos, ni por más que hagamos ayuno de 30 días, de 40. No hay nada que los seres humanos podamos hacer que le garanticen a usted recibir la salvación. Solo como está establecido a la manera de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú, Señor, eres el Dios todopoderoso y eres el que tiene la salvación en sus manos. Señor, te damos las gracias porque no es el hombre el dueño de la salvación, sino tú, y que la das a quien tú quieres, para que haya un pedir perdón por todas las ofensas, por todos nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho, hemos dicho y hemos pensado en contra de tus leyes, de tus mandamientos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón y te pedimos ayuda, Señor, para poder experimentar el nuevo nacimiento. Padre, no tenemos a dónde ir, no tenemos qué hacer, no tenemos cómo hacer las cosas. Señor, en el nombre de Jesús, perdona todos mis pecados, Señor. Oh Dios, Señor, perdónanos. Señor, en el nombre de Jesús, limpia mi vida de pecado, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que hagas un milagro este domingo, esta mañana. Que sea hoy el día de mi nuevo nacimiento, el día en que te pida perdón a ti, Señor, y que tú hagas ese milagro en mi corazón. Oh Dios, no tenemos a quién más acudir, a quién buscar. No es en los hombres que vamos a encontrar la salvación, no es en las buenas obras, es en lo que dice tu palabra, es en lo que establece tu enseñanza, tus versículos, la Biblia, Señor. Oh Dios, haz tú ese milagro
haz tú ese milagro, Señor, porque yo no puedo, porque nadie puede en esta tierra. Señor, en el nombre de Jesús, haz un milagro. Este día haz un milagro, Señor. Rescata, convierte, que se arrepienta, Señor, de la vida pecaminosa, de las cosas que el cónyuge no sabe, el familiar no sabe, nadie sabe de aquellas cosas que solo tú conoces, Señor. Señor, que haya un genuino arrepentimiento, un pedir perdón de corazón, y que esta mañana sea de milagros, Señor. Gracias, Señor.